¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Les saluda el hermano Fausto. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Hoy es sábado 16 y por fin tengo un buen monitor y estoy viendo exactamente lo que tú estás viendo y puedo leer los comentarios, así que hoy sí puedo interactuar contigo, hermano. Estoy muy contento por eso. Y vamos a ver, Daniel Jim, bendiciones, hermano Fausto. Verónica, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Yari García. Estamos esperando que se conecten todos mis hermanos. Ahorita solamente hay 20 y tantas personas. Hola, ¿qué tal, Estela? Fantaguzzi. ¡Qué bien! Hola, ¿cómo estás, hermano Luis? Me alegra mucho verte conectado. Qué bueno se siente poder tener un buen monitor, por fin. Y esto se debió a que un hermano en Cristo me dio un monitor. Y fue muy amable de su parte a darme... Se siente poder tener un buen monitor, por fin. Y esto se debió... Y sé que se está oyendo bien porque el sonido suena muy bien. Así que vamos a irnos directo al video. Muy bien, me alegra muchísimo. ¿Qué tal están todos mis hermanos? Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Me alegra verlos en esta mañana temprano. Buena iluminación, buen sonido. Todo está saliendo perfectamente bien. Después de una mañana bastante compleja, estoy despierto desde las 5 de la madrugada. Mi pequeña niña Ananí está un poco enferma y bueno, los padres son los que sufren cuando los niños se enferman, pero ya estamos orando por ella, confiando que el Señor hará el milagro y vamos a confiar que en el día de hoy ella se va a sentir mejor porque esa niña está estoy tan acostumbrado a verla a ella. Corriendo, jugando, bailando, cantando. Es un espectáculo de niña. Es una niña tan hermosa, es una niña pero tan graciosa, llena de gracia y de alegría. Realmente que me hace falta verla alegre. Y nosotros, como te lo digo, nosotros los padres somos los que sufrimos cuando los niños se enferman. Así que estoy un poquito afligido por eso, porque no estoy acostumbrado a verla llorando y quejándose del dolor. Le ruego a mi Señor Jesús que tenga misericordia de ella, una niña inocente que no tiene la culpa de mi maldad, no tiene la culpa de nuestro pecado, que sea sanada pronto y que el Espíritu Santo haga la obra en ella para que sea testimonio de grandeza para su poder y su gloria. Muy bien, hermanos, ¿de qué se trata este video? Muy bien, así es, se oye muy bien hoy, definitivamente que sí. Estoy muy contento de que por fin ya siento que el estudio está tomando forma. Posiblemente en los próximos días ya tengamos instalado el aire acondicionado y podamos cerrar por completo la ventana y así poder tener absoluto silencio. Espero que sea posible con estos vecinos que tengo. Pero vamos a proceder a la enseñanza de hoy y es una enseñanza muy poderosa y tengo algo que mostrarte. Y esto, hermano, yo creo que esto te va a salvar la vida posiblemente. Acuérdate que lo que Jesús dijo, que estuviéramos listos, que no nos preocupáramos lo que tendríamos que hablar, porque en ese momento nos sería dado del Espíritu qué es lo que tendríamos que hablar. Pero también dice la palabra más tarde de que tenemos que preparar nuestra defensa para poderla presentar en sabia mansedumbre. Tenemos que estar listos para presentar nuestra defensa del por qué tenemos nuestra esperanza puesta en Jesucristo. Porque lo que viene es una convergencia de todos los factores en el cual la sinagoga de Satanás, que no tenemos que identificarla quién es, porque se supone que tú ya sabes de qué estoy hablando cuando te menciono a la sinagoga de Satanás. Toda la convergencia de las agendas y de los planes que durante miles de años Satanás ha venido perfeccionando a través de la sinagoga de Satanás, van a empezar a converger en estos días, en estos próximos años, y es importante que tú las entiendas para que entiendas de dónde provienen y las puedas neutralizar, que las puedas eliminar, contrarrestar. El problema que hoy en día tenemos, y tengo que ser un poco craso y ofensivo y no sé, tendré que ser un poco áspero otra vez y lo hago en amor y te voy a decir algo que va a ofender a muchos y entonces como hoy decir la verdad es ofensivo, te lo advierto, si no te gusta que te digan la verdad, entonces este canal no es para ti. Pero si ya tienes la suficiente tolerancia para poder tolerar la verdad, entonces yo te la voy a decir en este momento. Los rabinos van a venir con una astucia porque ellos cuentan con que los cristianos, entre comillas, los creyentes, los mesiánicos, los que pregonan a Jesús como el Mesías, no saben
de lo que están hablando porque no conocen las escrituras. Los cristianos, en realidad, para mí, son neófitos y no saben escudriñar las escrituras. Puede ser que la lean, pero aunque lean las escrituras, no las escudriñan, que es mucho más intenso, mucho más profundo. Así que es importante que tú entiendas esto, la diferencia entre leer la Biblia, que todo el mundo lee la Biblia, pero nadie la escudriña. Escudriñarla es escarbar, atar cabos, encontrar, descifrar, armar el rompecabezas del mensaje que está oculto. Pero ¿por qué tenemos que hacer eso, hermano Fausto? ¿Por qué Dios no nos va a complicar las cosas? Dios ya hizo el sacrificio en la cruz y eso es todo, no es necesario hacer nada más. Jesús dijo, escudriñad las escrituras. No dijo, id y leer las escrituras. Dijo, escudriñad las escrituras porque ellas hablan de mí. La palabra atestigua a Jesús. Y Jesús atestigua la palabra, porque Jesús es la palabra. Y Él da testimonio de Él mismo, y el Padre da testimonio de quién Él es, y por tanto Jesús y el Padre son uno mismo. Así que las leyes noádicas, el tema que últimamente toqué, este video se va a llamar La astucia diabólica de los rabinos, o la astucia perversa de los rabinos. Tenemos que admitir que los rabinos son mucho más astutos que la gran mayoría de los que se dicen ser cristianos. Es importante que tú entiendas la justicia. La razón por la cual para mí va a ser muy fácil debatir y rebatir contra estos rabinos que van a venir a querer propagar su basura y van a salir en frente a frente, van a salir en todos los noticieros y en todos los foros para idiotizar a las masas y van a envolver al cristianismo, es porque los cristianos no conocen el sacerdocio de justicia. Entonces, el hecho de que tú en este canal hayas podido tener la ventaja, la gran ventaja de poder entender la justicia que ni siquiera estos rabinos entienden, te va a dar una gran ventaja para poderle vencer y refutar todas las doctrinas perversas y diabólicas que los rabinos van a querer meternos a fuerza. Vamos a enseñarte de qué hablo. Me topé con este video y me llama muchísimo la atención lo que dice este rabino. Creo que lo tengo. Alguien llama, a este rabino lo invitaron a un programa y entonces una persona llama y le pide unas cuantas preguntas. Vamos a ver si podemos escuchar. Well, I'm trying to get your mail here. I think that's what we're going to do. John, what's the question? I've been reading some articles with my wife, and some of these articles out there talk like the Noahide laws are actually evil. They are completely corrupt. They're used to, in the future, potentially, when the Messianic age happens or whatever, for the Jews to behead people who... Entonces un cristiano llama y dice, yo pues estuve leyendo y estuve viendo unos artículos y unos reportajes sobre las leyes de Noé, las leyes noádicas, y dicen este artículo y empiezan a hablar en este foro de que las leyes noádicas en realidad son leyes perversas, inventadas por los rabinos, que van a ser usadas en el futuro para tratar de destruir el movimiento cristiano, la creencia en Jesucristo, y que van a ser usadas para decapitar a todos los que no se sometan a estas leyes. Entonces básicamente le está diciendo en la cara a este rabino, el rabino es este señor, qué es lo que él piensa que está sucediendo. Es una acusación, pero está camuflajeada de una consulta, una pregunta. Name it correctly and stuff like that. But my question is, do the Noahide laws overwrite the Ten Commandments? Entonces la pregunta que este cristiano muy astutamente le hace es, para ustedes los rabinos, ¿las leyes noádicas anulan o están por encima de las leyes de Moisés? ¿Y dónde en la Tanakh o dónde en las escrituras, en la Torá? En la Tanakh es más
es más antigua que la Biblia, donde se mencionan estas 7 leyes noádicas. Where do the 7 Noahide laws come from? Okay, gotcha. Do the Noahide laws override the Big Ten? And where in the Tanakh does the Noahide? Entonces este hombre, vamos a ver si te puedo mostrar el video, me lo mandé a mí mismo, vamos a buscarlo en Gmail y te lo voy a poner el video original. Aquí está. Sí, aquí está. Muy bien. Vamos a ir ahí. Vamos a abrir el link. Porque quiero que lo veas en directo. Hi, I'm Jonathan Lipnick, a professor at the Israel Institute of Biblical Studies. And today, we're going to talk about the authentic Hebrew meaning of the number 7. You know, 7 appears... We'll go ahead and take this next caller. Caller, welcome to the show. Please tell us your name and where you're calling from. Good morning, Toby and Will. This is Sean in Montana. Hello, Sean. Welcome back to the show. Very good. Almost every week. I know, right? Almost at a record. Well, I'm starting to get your mail here. I think that's when we're... Muy bien. My question is, do the Noahide laws override? 2 preguntas importantes que este cristiano hace. La primera, ¿las leyes noádicas superseden o están por encima de las leyes de Moisés? Eso suena como lo que Jesús acusó a los fariseos y a los escribas de hacer. Ya lo voy a mostrar. Y 2, ¿dónde en la Tanakh están estas 7 leyes de Noé? Y quiero que observes que en todo el discurso que este rabino va a decir, en ningún momento contesta las 2 preguntas. Él con una astucia se va por la tangente y envuelve en su sabiduría de hombre y en su astucia diabólica la pregunta para que no se conteste. Y es muy importante que entiendas, porque este es uno de los máximos representantes de este movimiento Chabad y de este movimiento de las leyes noádicas, que lo quieren presentar como la salvación del mundo, como que el mundo se va a unir en paz y en armonía si eliminamos la ley y nos vamos a otra ley, que ese es exactamente lo que dice la palabra que hicieron los escribas y fariseos. Es el mismo truco siendo aplicado otra vez, y todo está en la Biblia y te lo voy a mostrar. Pero primero que todo vamos a escuchar la respuesta del rabino. And where specifically in the Tanakh Torah do the 7 Noahide laws come from? Okay, gotcha. Do the Noahide laws override the Big Ten? And where in the Tanakh does the Noahide laws come from? Okay, very good. Very good. Rabbi, got that okay? Just for those who are watching this who are not familiar with this phrase, it's a term we use because every human being. Aquí viene la primera envoltura del tamal. Solo para poderle explicar a los que están escuchando este programa y que no están familiarizados con este término, este es un término que nosotros, los rabinos, los muy interesantemente renombrados rabinos que mataron a Jesús, que nosotros utilizamos para describir a todos los pobladores de la tierra, porque todos los pobladores de la tierra son descendientes directos de las 8 personas que iban en la arca de Noé. O sea, que aunque no sean personas que están dentro del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, que por lo menos ellos no entiendan que el linaje de Abraham, Isaac y Jacob no es parte de ellos, ellos caen en la categoría de los noádicos o los Noahide. Ahora, vamos a hacer un paréntesis a esta respuesta. Vas a escuchar al rabino decir esta respuesta. ¿Por qué esa respuesta es astuta? Porque el problema que hay hoy en día entre los rabinos y los gentiles o el resto de las naciones es que los rabinos se creen mejor que los gentiles. Y los gentiles, los neófitos, los ignorantes, tengo que usar esa palabra porque no han leído las escrituras, no saben, es de que no hay un pueblo judío elegido. El pueblo verdadero de Dios, yo ya te lo expliqué en otros videos, es el nacido por la promesa. Los que son nacidos del Espíritu, no los nacidos en la carne. Y Jesús lo explica
Pablo lo explica y hoy en día los que se suponen que son los eruditos de las Escrituras no lo están explicando. Por eso Pablo es tan odiado, porque Pablo expone esta farsa. Y esta farsa te la quiere envolver este rabino y empieza a decirte, todos los pobladores de la tierra son descendientes directos de Noé. Es cierto. Entonces, el complejo que tiene el creyente actual de creer que no es parte del pueblo de Dios se elimina cuando se le presenta la alternativa. Tú eres pueblo de Dios porque aplicas estas leyes a tu vida, las leyes noádicas, las cuales fueron dadas a todos los descendientes de Noé. Entonces, de una manera psicológica, bien sutil, muy sigilosa, te quieren introducir una forma de hacerte pertenecer al pueblo de Dios. Y eso te hace recaer en la carne, no en la fe. Y observa muy interesante lo que te acabo de decir. La carne, no la fe. Por tanto, caes de la gracia cuando recurres a la carne y no al Espíritu. Y eso te lo explica Pablo en Gálatas. Vamos a ver lo que dice el rabino. Today is a descendant of Noah. Every person alive today is a descendant of the 8 people who survived the flood that took place thousands of years ago. Cada persona que está viva hoy es un descendiente directo de las 8 personas que iban en el arca y que sobrevivieron al diluvio. What I think happens is that the term Noahide scares people because I never heard of that term. Usually people use these terms and they go, wow. En lo que creo yo que está sucediendo, dice este rabino, es que la gente se asusta cuando escucha el término Noahide o leyes de Noé, noádicas, porque es un término del cual no están familiarizados o que no tienen la comprensión para entender. Entonces la gente dice, ¡ay, eso es un término inventado por los rabinos! Y esas son las leyes. Well, a Noahide is somebody who is not a member of the children of Israel, not to the best of their knowledge, a descendant of Abraham, Isaac, and Jacob, that have embraced the Jewish faith, but have not converted to Judaism in the sense that un noágido o un noágida o un noahide, un noádico es una persona que sin que sepa si es o no es descendiente directo de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha abrazado la creencia judaica. Escucha esas palabras: la creencia en un solo Dios, la creencia judaica de un Dios, pero no se ha convertido al judaísmo. Escucha lo que te está diciendo. Ellos quieren dar a entender que el judaísmo es el camino, el único camino, y que si tú no vas a ser judaico, si no te vas a judaizar, lo cual ellos quieren procurar que tú no hagas a toda costa, para ellos es fatal si tú te vuelves judío, porque entonces te sales del cumplimiento de estas leyes noádicas. Si no eres un judío, si no te has judaizado, entonces estás obligado a seguir las leyes noádicas. Mira qué astutos, te dan 2 opciones. O niegas a Jesús y te vuelves judío, o niegas a Jesús y te vuelves noádico. Interesante opción, ¿no? Vamos a seguir escuchando. The Abraham, Isaac, and Jacob. You may ask, how do you change who you are a descendant of? I'm not going to go into that right now. The Noahide laws are 7. The number one and most important is the prohibition against blasphemy, and its corollary that every person is created in the image of God and must worship God. Entonces, las leyes más importantes de las noádicas, él explica antes de que al hacerte judío, al judaizarte, te vuelves hijo de Abraham. Entonces dirán algunos, que ahí viene él dando a entender la neófites de los cristianos o de los creyentes. Y dirán algunos, ¿cómo puede alguien cambiar su linaje? Eso tiene todo que ver con lo que te acabo de explicar, de que Pablo explica que no son todos los israelitas pueblo de Dios, sino los nacidos de la promesa. Tú te conviertes en verdadero judío, en pueblo de Dios, si tú tienes la fe en Jesucristo. ¿Entiendes?
esos son los verdaderos judíos y yo ya he hecho suficientes videos sobre eso. Entonces tuviste que haber ido a ver todos aquellos videos para entender la base escritural de todo lo que este rabino te está diciendo y que es mentira, te está embaucando en su astucia, contando con el hecho de que tú no sabes nada, te quiere envolver y confundir. Y entonces él dice, una de las más principales leyes es la ley de blasfemar a Dios. Blasfemar a Dios, según los rabinos que mataron a Jesús, es cuando él confesó que él era el Cristo. Dijeron blasfemia, es reo de muerte, ¿te acuerdas? Bueno, entonces, y lo otro es que la premisa principal es que todas las criaturas fueron hechas, todos los hombres, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, por tanto tienen que rendirle culto a Dios. Entonces suena como algo bueno, pero hay que entender ¿cuál es el Dios de ellos? No es el yo soy, el Ahaya, Ejie, Sherejie, el Todopoderoso. El Dios de ellos, que ellos es Belzebú. Jesús mismo le dijo, si yo echo fuera demonios en el nombre de Belzebú, ¿en nombre de quién echan fuera demonios vuestros hijos? Porque Jesús los estaba acusando de que ellos fueron engañados, como la más astuta trampa del diablo es hacerle creer a la humanidad de que están adorando a Dios cuando en realidad le están adorando a Él, a Satanás. Ese es el truco más astuto. Entonces sigamos escuchando. As a person must observe them because the God of Abraham, Isaac, and Jacob commanded that person to do that. Now, such a person has a place in the world to come. Entonces, todos los que no son descendientes directos de Abraham, de Isaac y de Jacob, y todos los que no se han judaizado, están obligados a cumplir estas leyes noádicas para poderles garantizar un lugar en el reino de venir, en el siglo venidero, o sea, en el reino mesiánico, en el reino del milenio. God, submit to God, is made all over the Jewish scriptures long before Mount Sinai. Abraham was considered righteous and so. Y aquí viene la trampa astuta. Esto es importante. Escucha con atención, te lo voy a volver a poner. Aquí empieza la más astuta trampa. Y esta trampa es la que le van a atender a los cristianos que no leen la Biblia, a los que no entienden el sacerdocio de justicia, los que están dentro del sistema teológico fariseico, faraónico, que hoy en día se hace llamar la iglesia. Estos son los que van a caer bajo el embrujo de este argumento. Escucha el argumento. Worship God and submit to God is made all over the Jewish scriptures long before. El mandamiento de someterse a Dios y de obedecer a Dios es un planteamiento que se viene haciendo en todas las escrituras mucho antes de Moisés. Righteous, and so was Job. Both of them lived long before the Ten Commandments were given at Mount Sinai. Las escrituras, la Torá, atestiguan que tanto Job como Abraham eran justos, mucho antes de que existieran los 10 mandamientos. Y esto hace clic de inmediato con el sacerdocio de justicia que yo te enseñé, en el cual el arca del pacto sirvió para guardar el rollo del pacto, todos los mandamientos que el Señor ha dicho, nosotros obedeceremos. En Éxodo 19, en Éxodo 24, mucho antes de Éxodo 32, donde les son dados los 10 mandamientos a Moisés. Había otro pacto antes de los mandamientos y tiene todo que ver con Gálatas 3, donde explica que la ley fue dada como un ayo, como una muleta, por causa de la transgresión de Éxodo 32. Él está dando a entender de que no fueron estos pactos de justicia, sino la ley noádica, la que está por encima de los mandamientos de Moisés. Los mandamientos de Moisés hay que cumplirlos, sí, pero por encima de los mandamientos de Moisés están el pacto de justicia, de la ley de justicia, que es para los reyes y sacerdotes, la ley real de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí donde el rabino no entiende la justicia, pero él sustituye la justicia de Dios por su propia justicia, que son las leyes noádicas. Esa es la astucia. Y escucha qué inteligente él dice. Abraham era considerado justo mucho antes de que hubiera una ley de Moisés. Y Job era considerado justo, sí,
Y mira qué inteligente lo que dice él después. Noahide laws, what did they do right? Volvemos a escuchar. No Noahide laws, what did they do right? Mira la cara que él pone. Escucha. No Noahide laws, what did they do right? Pero si no habían en aquel entonces leyes noádicas, ¿qué fue lo que hicieron bien? Vamos a irnos directamente a contestar esa pregunta. Primero que todo, para poder entender el sacerdocio de justicia, tienes que aprender a escudriñar las Escrituras. Eso yo ya lo he explicado. Proverbios 25, versículo 2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra de un rey escudriñarlo. Esta es una muy sabia alegoría de nosotros. Somos reyes y sacerdotes. Entonces nosotros tenemos que escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. ¿Qué fue lo que Dios escondió? Su justicia. La codificó para que escudriñara las Escrituras y la entendieras. ¿Entiendes? Entonces, entendiendo que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras para llegar a entender la justicia, dice Génesis 15. En el relato de Abraham, mira, no me has dado prole, no me has dado hijos, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor, o sea que vino Jesús, la palabra del Señor vino y se manifestó frente a él. Cuando dice vino a él palabra del Señor, eso se repite en los profetas y en toda la Biblia, en toda la Torá. No quiere decir que de repente se inspiró. Oh, ¿eres tú, Señor? No, vino físicamente la manifestación física del Yod Jevav, que el yo soy, Jesús. Se le manifestó el mensajero, el ángel del Señor, Jesús. Vino a él físicamente y le habló cara a cara. Y luego vino a él palabra del Señor, que es Jesús, el verbo de Dios, la palabra del Señor, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera. ¿Cómo lo llevó? Porque estaba físicamente ahí con él. ¿Ves? Y lo llevó afuera. Y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y esa es otra alegoría poderosa de quién somos nosotros. No tengo tiempo para hablar de eso ahora. ¿Y qué dice después? Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Entonces este rabino farsante te hace la mueca para preguntar: pero si no habían leyes noádicas, ¿qué fue lo que hizo Abraham bien? La palabra dice en Génesis 15 que creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. Es así de sencillo. Y ahí se viene abajo y se desmantela el argumento tonto de estos rabinos. ¿Pero tú entiendes eso? Mira lo que dice después. Aquí lo tenemos en Gálatas 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Versículo 7 dice: por consiguiente sabed que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Por tanto, yo no estoy sujeto a la ley de Noé. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por medio de la fe, no por medio de la ley noádica. Por la fe anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Apréndete esos versículos para que sepas refutar a estos astutos rabinos que están contando y cruzando dedos de que tú seas un típico neófito ignorante cristiano o cristianoide, etc.
Por eso yo critico a los cristianos, porque están en peligro de muerte y ni cuenta se dan, porque no entienden el sacerdocio de justicia. Bueno, y lo vuelve a atestiguar otra vez en Santiago 2, versículo 23. Apréndete estos versículos, por Dios. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Eso lo tienes que escudriñar en las escrituras, porque también está en las escrituras. Es importante que tú lo entiendas. Génesis 18. Después se le apareció otra vez el Señor físicamente cara a cara en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y es aquí cuando Jesús se aparece y habla con Abraham para hablarle sobre su promesa. Y Abraham le creyó a Jesús. Abraham le creyó a Dios. Y por eso le fue contado como justicia. Vamos a volver a esa escritura más tarde. Ahora, ¿por qué Job era considerado justo? Vamos a ir refutando argumento por argumento. Pero si Job era considerado justo y Abraham era considerado justo, piensen, si no había una ley noádica, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hicieron bien? Job 29 atestigua qué fue lo que Job hacía bien. Y porque Dios atestiguaba que era perfecto en todos sus caminos, que hasta Dios se jactó con Satanás y le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Por qué Dios se jactó de que Job era perfecto? Dios lo hizo por esta razón. Dice versículo 2: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara de justicia? Tú ya entiendes que la luz de la lámpara es el mandamiento de justicia, la palabra, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. O sea que era un hombre muy bendecido. Cuando yo salía a la puerta a juicio, o sea, como juez, que él era justo, en la plaza hacían preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba en su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. ¿Por qué? Porque yo libraba al pobre que clamaba. O sea que él le daba al pobre. Y al huérfano que carecía de ayudador, él ayudaba. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. O sea que el impío perdía sus bienes y se cumplía la palabra que decía: los bienes o la bendición de los impíos caerá en manos de los justos. Y al corazón de la viuda yo daba alegría, o sea, amparaba al huérfano y a la viuda, como la palabra misma lo dice en Santiago, que esa es la religión pura y sin mácula. Me vestía de justicia, que confirma que la justicia es una vestimenta, como lo dice Apocalipsis 19, que los linos finos, blancos y resplandecientes son las obras justas de los santos. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. O sea, corona de justicia. Justicia es rectitud. Yo era ojos al ciego, o sea que él ayudaba a los ciegos. Y era pies al cojo, o sea que él ayudaba a los cojos. A los menesterosos yo era padre, o sea que sustentaba a los menesterosos. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. No era un charlatán, burlador, que le gustaba juzgar por apariencias. Se callaba, indagaba y después juzgaba. Muy bien. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. O sea que era un justiciero que defendía a los que eran víctimas de las injusticias. Poderosa enseñanza, ¿no crees?
Entonces ya podemos contestarle a este rabino farsante por qué es de que Job era justo y por qué Abraham era justo. Pero no solamente ahí nos vamos a quedar. Vamos a seguir con lo que el rabino está diciendo y vamos a ir refutando todos sus puntos. Noahide laws, what did they do right? I have to say this. I find when people say that they don't believe in this Noahide law business and they'll speak about it that way, I just stand there with my mouth open wondering, did you ever read the Bible? Yo tengo que decir esto. Cuando escucho personas que dicen, yo no entiendo ni puedo aceptar este asunto de las leyes noádicas, yo me quedo atónito con la boca abierta. Y me pregunto, ¿alguna vez leíste la Biblia? Eso es lo que ellos están contando. Que tú no hayas leído la Biblia, que eres un neófito ignorante como todos los demás y no vas a poder entender la justicia. Eso es lo que él sabe. Que la mayoría de los cristianos solo son ovejas que van al matadero guiados por ciegos que no entienden la justicia y por tanto ellos introducen su falsa justicia, quitándote la ley de la justicia y poniéndote unas leyes noádicas, diciendo que eso te hace pueblo de Dios. Te están envolviendo y ellos saben porque ellos crearon el cristianismo. Lo que hoy en día llaman cristianismo, que es el catolicismo, ellos lo crearon. Ellos fueron los que trajeron esta farsa. Y es importante que lo entiendas, que todas las religiones actuales vienen de la sinagoga de Satanás. Y al menos que tú hayas ido a ver mi serie de la sinagoga de Satanás, los primeros 14 capítulos, nunca vas a entender esta cruda realidad, que es peligrosísima. Todas las religiones son una trampa que te van a llevar al anticristo. The Torah doesn't use that language, just like the word religion is in the Bible. It certainly talks about having a faith. Entonces dice él, pues sí, las leyes noádicas no están específicamente en la Torá, porque la Torá no usa ese lenguaje, al igual que la palabra religión no está en la Biblia. Se referirá a fe o obediencia a Dios. Mira qué interesante que él quiere agarrar la palabra fe y espiritualidad, que la fe viene de oír y de oír de la palabra de Dios, y la fe que te salva es hacer las obras que Dios te manda, porque la fe sin obras es muerta. Él quiere envolver la palabra fe con religión, porque la mayoría de los cristianos hablan de fe sin saber de qué hablan. Hablan de justicia sin saber de qué hablan. Hablan de la gracia y de la impiedad y de la piedad sin saber de qué hablan. Son términos que suenan bonito, que usan para sonar inteligentes, pero no entienden de qué están hablando. Hermano Fausto, es que la palabra es clara, dice que no es por obra, sino por fe. La fe sin obediencia no es fe, es rebelión. Y tú desechas la palabra en tu rebelión. Por eso Dios te desecha a ti. Por eso tienes que entender que la fe es obedecer. La fe, por eso dice la palabra, no se agrada a Dios más en obediencia que en machos, cabrillos y grosura de carneros. Está en 1 Samuel 15, versículo 20, 21, 22, 23. Deberías de ir a leerlo y enterarte que estás muy equivocado. Y estos rabinos lo saben. Por eso te están trayendo su astucia para envolverte. Y tú ni cuenta te das de lo que viene. But let's play what if, okay? If we are to believe that the nations of the world were not given any commandments, told nothing, and the first time commandments were ever given by God was to Moses at Mount Sinai. Si es que, y hagamos una gran excepción y asumamos que es cierto, si es que, como tú dices, que las naciones del mundo no tenían las leyes noádicas y que la primera vez que dio Dios mandamientos al pueblo, a la tierra, fue en el monte Sinaí, escucha la astucia, mitad verdad y mitad mentira, lo que te va a decir. Escucha con atención.
explain to me, what exactly did Cain do wrong? Explícame cuál fue el pecado de Caín. Y entonces tenemos que irnos a... Interesante, ¿no? Porque a Caín nadie le explicó que no debía de matar. ¿Qué te parece eso? Vamos a ver. Juan 8. Jesús contesta esa pregunta. Yo sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida dentro de vosotros. Ese es el gran dilema. Cuando la gente no puede entender la verdad, cuando no pueden recibir la verdad porque les es ofensiva, no es culpa del que está hablando la verdad. Es culpa de ellos porque no fueron elegidos para recibir la verdad. Ellos son hijos del padre de la mentira. Entonces ellos quieren matar a los hijos de la verdad. Yo hablo lo que he visto sobre el Padre, acerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Esa es la gran verdad escondida ahí. Nosotros, los hijos del Padre Celestial, amamos, damos y hablamos verdad. Los hijos de Satanás obvian o son indiferentes, quieren matarte y te quieren quitar y quieren estar por encima. En vez de querer servir, quieren estar encima, quieren enseñorearse. Entonces, mira lo que dice justamente después. Sois de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron, los mismos rabinos que Jesús les estaba refutando, ahora están refutándonos a nosotros. Es el mismo espíritu ancestral, pasando de generación en generación. Y esto es lo que ellos quieren hacer. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ellos dicen que son hijos de Abraham. Te lo acaba de decir. Y que nosotros somos naciones paganas y que si queremos llegar a ser pueblo de Dios, tenemos dos opciones. O nos volvemos judíos, nos judaizamos para entrar a ser injertados en la descendencia de Abraham, o podemos decidir seguir las leyes noádicas, o sea, negar a Cristo como judaico o negar a Cristo como noádico. Vaya opción, ¿no? O la bala o la espada, tú elige. Pero ahora procuráis matarme. Pero dice, Jesús les dijo, nuestro padre es Abraham, dicen ellos. Y Jesús les conteste, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ellos no saben cuáles son las obras de Abraham. La justicia. Y te la voy a mostrar. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de la fornicación. Ellos reclaman ser hijos de la promesa, no de la carne. Se equivocan, es completamente lo contrario. Un Padre tenemos que es Dios. Y Jesús entonces les contestó, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Por qué? Porque el verdadero Hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios en él. Y el Espíritu de Dios no rechaza al Hijo de Dios, que es Jesús. Porque ese Espíritu de Dios y el Espíritu de Anticristo rechaza al Hijo y rechaza al Padre. Porque rechaza al Hijo, que es el Padre. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, me he desprendido, soy Él, es parte de Dios, es lo que muchos no entienden, el unigénito de Dios. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y vuelve a lo que dijo antes.
Los que son hijos de Dios entienden y escuchan lo que viene de Dios. Y eso lo dice Juan. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla, habla mentira, y de lo suyo habla, porque es un mentiroso y es padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, ahí está. Las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí está todo. En este momento Jesús te acaba de descifrar el enigma de los siglos. ¿Por qué algunos creen, hermano Fausto, y otros no? Porque 3 se irán contra 2, y 2 se irán contra 3, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Porque Él no vino a traer paz, sino espada, a dividir familias. Dentro de una familia, uno va a ser elegido, y los demás no. Y no puedes seguir peleando, diciendo, pero Señor, tú has dicho una promesa que tú y tu casa servirán al Señor. No. Eso fue palabra profética para una persona, no para todos. Y tienes que entenderlo, hermano. Muchas personas le reclaman a Dios lo que no les pertenece, promesas que no eran para ellos. Jesús te lo dice claramente. Hay algunos que están predestinados para la perdición y otros que están predestinados para la salvación. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que tienes demonio? Las dos son falsas acusaciones. Y respondió Jesús y le dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. La misma acusación que me han hecho a mí. A mí me acusan de que yo tengo demonio todo el tiempo. Montón de payasos con demonios, endemoniados, me acusan a mí de demonio. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas murieron, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca morirá. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas que murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y respondiendo Jesús, dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Mira qué interesante. Jesús les está diciendo, ustedes no sirven al verdadero Dios. Mi Padre me glorifica, al que ustedes dicen que es su Dios, pero mienten. Pero vosotros no le conocéis, ni siquiera saben su verdadero nombre. Mas yo sí le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces, Jesús está diciendo, Abraham me conoció cara a cara, porque yo fui a él. Cuando dice en la Biblia, vino palabra del Señor a Abraham. Es Jesús manifestándose en carne y hueso, manifestándose físicamente como el verbo de Dios ante Abraham. Entonces le contestaron los judíos, si solo ni aún tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese es el nombre de Dios verdadero, el yo soy. Jesús dice, yo soy el yo soy. Antes que Abraham viviera, yo soy. No va a decir yo era, yo soy, porque es eterno. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tomaron piedras para arrojárselas, porque ellos entendían que supuestamente estaba violando la ley de Moisés. Se supone que ellos creen que está violando la ley, la ley noádica de blasfemar a Dios. Ellos consideran de que cuando Él se proclamó Dios, Él era básicamente blasfemo. Entonces, ¿qué dice?
Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió, o sea, se hizo invisible. No, hermano Fausto, se escondió. No, Jesús no era cobarde, Jesús era Dios. Jesús es Dios. Jesús no se va a esconder de los hombres. Jesús se hizo invisible. Eso de lo que quiere decir se escondió, porque Jesús es la luz. Jesús se escondió y salió del templo. ¿Cómo? ¿Gateando debajo de las mesas? No, atravesando por en medio de ellos. Porque se hizo invisible y pasó en medio de ellos. Y ellos no lo podían ver. Interesante, ¿no? Allá tú sí no me crees. Volvamos a lo del rabino. Mira qué interesante. Not to murder. Moreover, how do you explain Genesis 6? I mean, Genesis 6 is an explanation, essentially, of why God would destroy the world. Because they were sinful. They were in rebellion against God. They had committed these horrific sins. Entonces dice este rabino, ¿y si no habían leyes noádicas? ¿Cómo explica Génesis 6? Génesis 6 es la explicación magnánime de las leyes noádicas. ¿Cómo explicas que Dios quiso destruir todo el mundo por causa de su pecado? ¿Cuáles eran los pecados si no habían mandamientos? Sí, pero Génesis 6 se cumplió porque los hijos de Dios bajaron a la tierra y le enseñaron a los hombres corrupción, rebelión, hechicería, tecnología, y se mezclaron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos gigantes y contaminaron toda la carne. Hicieron abominación a Dios. Dios tuvo que erradicar toda esa creación corrupta y empezar de nuevo con Noé. Por eso, ese fue el pecado. El pecado venía por causa de que los ángeles corrompieron a la humanidad. Y la humanidad rechazó la justicia de Dios. Y se fueron hacia la doctrina de los ángeles, dioses, demonios. Forcing women to bear their children, theft, destruction. What was wrong with this? What did the people of Sodom do wrong? Claro, ningún rabino puede estar completo sin el relato de Sodoma y Gomorra. Y viene y dice, ¿y qué fue lo que hicieron mal en Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue el error de Sodoma y Gomorra si nadie les había explicado que estaban haciendo algo malo? Bueno, para eso tienes que irte a leer los libros apócrifos, como por ejemplo el libro de Yasher, que lo vamos a mostrar en un momento, donde te explica que Sodoma y Gomorra era una ciudad corrupta, injusta. Pero no nos vayamos a un libro apócrifo todavía. Podemos verlo nosotros mismos si nos vamos a lo que dice la palabra en Ezequiel. Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia. Primero que todo se ensoberbecieron. Saciedad de pan, y esto es más o menos en los tiempos de Nimrod, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, o sea, todas las ciudades aledañas, y no fortalecieron la mano del menesteroso y el afligido, y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Por qué Sodoma y Gomorra pecó? Porque eran indiferentes a los pobres y al menesteroso. Los dejaban morir, se ensoberbecieron y solo comían ellos, por eso tenían saciedad de pan, no le daban de comer al pobre, y tenían abundancia de ociosidad, o sea que no hacían la justicia, eran haraganes. Eso es lo que sucede cuando un pueblo se vuelve gordo, se vuelve haragán. Y para volverse gordo, primero se vuelve soberbio. Soberbio es aquel que se cree mejor que los demás. Ve, ese no es mi problema, esta es mi comida, él no tiene que comer, pues que se muera. El que no trabaja, que no coma, hermano Fausto. Esos fueron los pecados de Sodoma y Gomorra. Así que, señor rabino, me extraña porque en su misma ley y en los profetas, el profeta Ezequiel dice cuáles son los pecados de Sodoma y Gomorra. Incidentally, one of the prohibitions, the 7 laws. That means what I think people who say, I don't know these Noahide laws, they're going, it just sounds strange to me. I'm not seeing that phrase. And Hay
Hay que pensar, dice él, hay que saber usar la cabeza. Lo que sucede es de que cuando la gente ve el término ley noádica, se asustan porque no conocen, la frase no la conocen. ¿Ves cómo son de astutos? Esa es la trampa que están queriendo tenderte. Y es la trampa que advirtió Pablo. Te lo voy a enseñar. Jesús también lo advirtió. Te lo voy a mostrar ahorita mismo. Pablo, por eso es odiado entre los rabinos. Romanos 10. Ciertamente, hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés está escrito así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué es lo que dice? Cerca de ti está la palabra, y eso está en la ley de Moisés, y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el yo soy, el yo Jehová, el Padre manifestado en carne y hueso, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, por fe, no por la ley noádica, ni por la ley mosaica de Moisés, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero tienes que elegir cuál salvación, porque o salvas tu vida negando a Cristo por causa de las leyes noádicas, o salvas tu vida confesando a Cristo contra la ley noádica. Si tú niegas a Cristo conforme a la ley noádica, salvas tu vida por un tiempo, pero pierdes la eternidad. Si tú confiesas que Jesucristo es el Señor en contra de la ley noádica, te matan, pero conservas tu vida para siempre, en la eternidad. Y se cumple lo que Jesús dijo: el que quiera guardar su vida, la perderá. Mas el que la pierda por mi causa, la conservará. Satanás siempre ha usado las Escrituras envueltas y retorcidas en su lógica perversa. Y eso es lo que está haciendo este rabino. Muy astutamente, muy inteligentemente. Hay que admitirlo. From a Christian world, and not aware of it, not familiar with it, but just forget the linguistics and just ask yourself, are you saying that prior to the giving of the Torah at Mount Sinai, or prior to Exodus? El problema con la gente de hoy es que no viene la ley noádica dentro de su contexto histórico, cristiano o teológico. Olvídense de la lingüística. La lingüística los confunde porque ustedes son ignorantes, completamente ignorantes, no saben. Y peor si les hablo en hebreo, les puedo tirar unas cuantas palabras en hebreo y los apantallo más. Eso es lo que sucede, eso es una realidad. El cristiano se apantalla con que le hablen en hebreo. Shalom, Yeshua HaMashiach, Shabbat Shalom, boom. Uy. Y el cristiano, entre comillas, cae en la trampa hasídica, rabínica. Y esto es terriblemente digno de lástima. Este rabino sabe lo que está diciendo y dice: piensen, cristianos, piensen. Si tú estás diciendo que no había ley o mandamientos antes de Moisés, entonces Moses is telling the Jews that they have to, about Rosh Chodesh, and by the way, Chodesh Tov, because now we're going into the final month. Y te habla en hebreo. Y tú te quedas con una gota, ¿no? Con una question mark sobre tu cabeza. Este sí sabe. Sí, claro.
this evening for me here in Indonesia. I mean, if you're saying that no commandments were given to the nation's world, that the nations had no commandments, then I need you to explain to me why God would bring the flood. It means God punished people for violating the commandments that they were never warned about. They would just go, I didn't know you're not supposed to do that. Do you understand that? It actually says, for instance, one of the 7 Noahide laws, it's the phrase Noahide law, let's just jettison the term. The commandments given to the nations of the world prior to Mount Sinai, prior to the Jews even going to Egypt, but what the world had is clear from the Bible. And I know why, because just people go on YouTube and I don't know, that's where they get their scholarship from. Wow, y escucha qué astucia. Si tú estás diciendo que no había entonces ley antes de Moisés, entonces ¿por qué Dios castigaría y inculparía pecado y castigo a todas las naciones que no tenían idea de lo que estaban haciendo, que de repente dirían, yo no sabía que no podíamos hacer eso, yo no sabía que eso era malo? Entonces no tiene sentido, dice. Lo que pasa es que hoy en día un montón de gente obtiene su doctorado en teología por YouTube. ¡Boom! Ahí te pega la bofetada a ti y a mí. Strange that the show is largely watched on YouTube, but you gotta know who you're studying from. Noah was born, read Genesis 9, following the flood. Noah and his descendants were given permission to eat meat prior to... Hasta después del diluvio se le da permiso a Noé para que coma carne. Antes del diluvio no. Eran vegetarianos, sí, pero habían cambiado las condiciones climáticas, las condiciones de la tierra, porque el domo había abierto sus fuentes, había caído el agua por encima del domo, entonces la presión del aire había cambiado y hay todos libros y estudios científicos sobre cómo la presión hiperbárica de la tierra cambió drásticamente, por eso la longevidad de los hombres se redujo muchísimo. And it specifically says there that they are forbidden to eat the flesh of a living animal. That's one of the 7 Noahide laws. So I don't know what you're talking about when you say there were no Noahide laws. If there were no Noahide laws, I need you to explain to me what Job did that was righteous. Si no habían leyes noádicas, quiero que me expliques qué fue lo que Job hizo que lo hacía justo. Job era más que solo justo, era perfecto y ya te lo expliqué. Lee Job 29, falso rabino, no sabes nada de lo que estás hablando. I need you to explain to me what the world did wrong if they weren't warned. There can't be punishment if people weren't aware that there's something wrong with this sort of behavior. The answer is obvious that the nations of the world had al-pi Kabbalah, which means they had a... La respuesta obvia es que las naciones del mundo tenían una Kabbalah, qué sé yo, o sea, las leyes noádicas. Tenían conocimiento anterior a las leyes de Moisés. O sea que eran más sabios las naciones antes de Moisés. Y tenemos que volver a esa sabiduría ancestral, antigua. Y eso es en contra de las Escrituras y te lo voy a mostrar. Tenemos que volvernos muy atrás a los días de Adán, donde Dios le dio instrucciones a su pueblo de cómo debían de vivir. Murder was unacceptable, and theft was unacceptable, and that immoral life was unacceptable. It wasn't unacceptable. I need you to tell me what exactly the people of Sodom did wrong. I mean, God never said a word of how to live your life. Dejémoslo hasta ahí. Tú puedes ver este video y tú puedes analizarlo como te dé la gana. Pero yo te voy a refutar todas las estupideces que dijo este rabino con las Escrituras, una por una. Vámonos a ver esto. Abraham, mi héroe.
¿Por qué Abraham es considerado el héroe para algunos? Muy bien, vamos a contestarte esa pregunta de entrada. Vamos a ampliar esta página y te lo voy a mostrar en las Escrituras. Por eso escogí esta página, porque dice lo que yo ya he comprobado y que yo ya sabía. Si tuviera que elegir a mi persona favorita en la Biblia, sería definitivamente Abraham. La historia de la vida de Abraham es fascinante, llena de desafíos, viajes y grandes dramas. Sin embargo, los sabios miran hacia atrás y mencionan dos aspectos sobresalientes de la naturaleza de Abraham: su absoluta convicción en un mundo de idolatría pagana, que había un solo Dios verdadero. El segundo aspecto al que se refieren exclusivamente los sabios al hablar de Abraham fue su amabilidad, o sea, su generosidad, su piedad. Me gustaría abordar brevemente estos dos puntos. En sus últimos años, la casa de Abraham era conocida por los viajeros de las rutas comerciales como un refugio seguro. Su tienda siempre estaba abierta para dar reposo y consuelo a los cansados. Suena como una imagen de Cristo, ¿no? A cambio del dicho de la gracia, o sea, a cambio de dar gracias a Dios, un viajero encontraría buena comida, bebida y refugio del caluroso desierto. La Torá nos dice que Abraham interrumpiría incluso al Señor en medio de una conversación para entretener a los viajeros que acudían a su tienda. Bueno, eso no lo he leído, ni sé qué quiere decir eso, pero bueno. En lugar de estar enojado con Abraham, se dijo que el Señor había encontrado esto atractivo, tanto que el Señor toleró que su juicio fuera cuestionado. Creo que está hablando de la negociación entre Abraham y Jesús, en el cual Abraham le dice: Señor, si hubieran 50 justos, y si hubieran 45 justos, pero solo habían Lot, el justo Lot. Muy bien, vamos a ir viendo en las Escrituras si esto lo podemos respaldar. Mateo 25, versículo 31 al 46. ¿Quiénes son los justos? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles estén con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas las naciones delante de él. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando se suceda eso? Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero o viajero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, las ovejas de la derecha, son los justos. Le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Entonces los justos serán llamados justos por las leyes noádicas, o porque le dieron de comer al pobre, vistieron al desnudo y cumplieron con la justicia. Y ya tú puedes leer el resto. Ya te sabes esa parábola, la he discutido ampliamente en todo momento aquí en mi video, en mi canal. Todos mis videos de alguna u otra manera hacen referencia a esta parábola. Vámonos a Hebreos 11. Por la fe, Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Abel el justo ofreció un cordero. ¿No es eso una simbología de Jesús? ¿Qué fue lo que le enseñó a Abel a sacrificar un cordero y no una iguana? ¿Por qué no sacrificó una iguana o un cocodrilo? ¿Por qué un cordero? Porque por la fe de oír en el Espíritu lo que Dios le decía, él encontró la imagen de Cristo en el cordero y por eso lo sacrificó. No como Caín, que Caín ofrecía granos y qué sé yo, la obra de sus manos. Entonces, por la fe, Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dios da testimonio de su ofrenda. Dios atestigua en su palabra y lo atestigua con la venida de Cristo. Vamos a ver otro más.
Mateo 23. Dios atestigua de que es justo. Vamos a ver al final. Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y ya tú sabes que yo le llamo a esta una generación perversa. Vámonos al libro de Jasher. En el capítulo 22 te explica por qué Abraham era justo. Versículo 11 del libro de Jasher, capítulo 22. Vamos a ver si lo puedo traducir al español. No hay traducción en español. Te lo voy a traducir. Y Abraham sembró un gran arboleda en Berseba, y hizo 4 portones hacia los 4 lados de la tierra, o sea, norte, sureste y oeste, seguramente. Y él plantó un viñedo dentro de este arboleda, para que si algún viajero venía a Abraham y entrara a cualquiera de estos 4 portones, se podía quedar ahí, comer y beber y ser satisfecho, reposar y después partir. Porque la casa de Abraham, versículo 12, siempre estaba abierta para los hijos de los hombres que pasaban y volvían a pasar, y que venían a diario a comer y a beber en la casa de Abraham. No está diciendo que era un hotel o era un restaurante, era una casa para reposo, donde él le daba reposo y sustento a la gente. Y cualquier hombre que tenía hambre y venía a la casa de Abraham, Abraham le daría pan para que pudiera comer y bebida para que pudiera ser satisfecho. Y cualquiera que viniera desnudo a su casa, él le daba vestimenta con las vestimentas que él permitía que eligieran. Suena como cuando yo le decía a gente que venía a mi casa: elija una camisa y un pantalón, el que quiera. Y le daba además plata y oro, y le hacía saber que el Señor que creó el cielo y la tierra, y le hacía saber sobre el Señor. O sea que no solo le daba, les predicaba. Y esto hizo Abraham todos sus días. Así que el versículo 11, 12 y 13 atestiguan por qué Abraham era justo. Porque él le daba de comer al hambriento, porque él vestía al desnudo y le daba dinero al menesteroso, y además predicaba a los hombres que temieran y que creyeran en Dios. Muy bien, vamos a ver otro capítulo del libro de Jasher. ¿Por qué Abraham entendía la justicia? Porque la aprendió de Noé. Vamos a ver. Capítulo 9, versículo 5 dice: y cuando Abraham vino y salió de la cueva, se fue a casa de Noé y de su hijo Shem. Y Shem es Melquisedec, te lo voy a mostrar. Y él permaneció con ellos y aprendió la instrucción de los caminos del Señor, y ningún hombre pudo encontrar a Abraham más. Y Abraham sirvió a Noé y a Shem su hijo por muchos años. Y Abraham estuvo en la casa de Noé 39 años, y Abraham conoció al Señor desde los 3 años de edad. Y fue por su camino, y en el camino del Señor, hasta el día de su muerte. Así como Noé y su hijo Shem le habían enseñado. ¿Quién le enseñó la justicia a Abraham? Noé
y Shem, sacerdotes de justicia, los dos. Shem es Melquisedec. Y todos los hijos de la tierra en esos días habían transgredido o habían violentado la ley del Señor y se habían rebelado contra él y servían a otros dioses, a ídolos, y se olvidaron del Señor que los había creado y creador de la tierra y de los habitantes de la tierra. Se hicieron para ellos cada hombre su propio Dios. O sea, cada hombre era Dios para él mismo. Dioses de madera, dioses de piedra, dioses que no hablaban, ni oían, ni tampoco salvaban, pero los hombres los servían como que si fueran Dios. Así que ya sabemos que fue Noé y Shem, que es Melquisedec, quien le enseñó la justicia a Abraham. Eso tú no lo sabías, me imagino. Pero para eso estoy yo, para enseñarte el maravilloso sacerdocio de justicia que inclusive atestigua la Biblia de que Noé era el octavo pregonero de justicia. Muy bien. El libro de Yasher, capítulo 10, versículo 24. Y los hijos de Canaán construyeron para ellos ciudades y las llamaron por sus propios nombres, 11 ciudades y otras ciudades más sin número. Y 4 hombres de la familia de Ham o de Cam, los camíticos o camitas, fueron a la tierra en la planicie, y estos fueron sus nombres de estos 4 hombres: Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. Así que sabemos que Sodoma y Gomorra eran descendientes de los camitas o de Cam, pueblo maldito rechazado por Dios. El libro de Yasher, capítulo 11, versículo 13 dice: y en el año 15 de la vida de Abraham, hijo de Terah, Abraham salió de la casa de Noé. No, en el año 50, disculpa. En el año 50 de la vida de Abraham, o sea, cuando Abraham tenía 50 años, salió de la casa de Noé y se fue de vuelta a la casa de su padre, Terah. Y Abraham conocía del Señor y caminó en sus caminos y en sus instrucciones. Por eso el Señor estaba con él siempre. O sea, que Dios lo bendecía porque era justo. Y conoció la justicia por Noé, que se le enseñó, y por Shem. Capítulo 12 del libro de Yasher, versículo 39. Y todos los reyes, versículo 40, y todos los reyes, príncipes y siervos le dieron a Abraham muchos dones y regalos de oro, plata, perlas, y el rey y sus príncipes lo enviaron de vuelta en paz. Y Abraham fue en paz al rey. Perdóname, alguien me está llamando otra vez sin haberme avisado. Y Abraham se alejó del rey en paz, y muchos de los siervos del rey lo siguieron, y como 300 hombres se unieron a él. Y cuando Abraham retornó en aquel día y fue a la casa de su padre, él y los hombres que lo siguieron, Abraham sirvió al Señor, su Dios, todos los días de la vida, y se mantuvo en sus caminos y siguió sus leyes. Y de ese día en adelante Abraham inclinaba los corazones de los hombres para servir a Dios. O sea que Abraham era un profeta, un pregonero de justicia. Libro de Yasher, capítulo 13, versículo 21. Y muchos del pueblo de Haram, como 72 hombres, se unieron y siguieron a Abraham, y Abraham les enseñó los caminos del Señor y las instrucciones del Señor y todos sus caminos. Y él les enseñó cómo conocer los caminos del Señor. O sea que Abraham era justo porque pregonaba la justicia. Libro de Yasher, capítulo 16, versículo 8. Y cuando Abraham recuperó toda la propiedad del botín de Sodoma,
también recuperó a Lot y toda su propiedad, sus esposas, sus pequeños y todo lo que le pertenecía, para que a Lot no le hizo falta nada. Y cuando él regresó de haber vencido a los reyes, esto es sinónimo o paralelo a Génesis 14. El rey Bera, rey de Sodoma, y el resto de sus hombres que estaban con él, salieron para encontrarse con Abraham y sus hombres. Y Adonisedec, que es Melquisedec, Adonisedec, rey de Jerusalén, o sea, Melquisedec, rey de Shalom, de paz, rey de justicia. Este es Shem. El libro de Yasher, en el capítulo 16, versículo 11, dice que Shem es Adonisedec o Melquisedec, rey de Jerusalén, rey de Salem. Y o sea que la ciudad de Jerusalén fue fundada por Shem, Melquisedec. Y Adonisedec, rey de Jerusalén, este mismo es Shem, salió para encontrarse con Abraham y su pueblo con pan y vino, ofrenda de paz. Y de ahí viene la Santa Cena de Cristo, ofrenda de paz. Y Jesús mismo lo dice: esta es mi ofrenda de paz del nuevo pacto. Y ellos se permanecieron juntos en el valle de Melec. Y Melquisedec bendijo a Abraham, y Abraham le dio diezmo de todo lo que había traído de sus enemigos, porque Adonisedec era el sacerdote del Dios más alto, porque Abraham fue enseñado por Shem y por Noé. Por tanto, Abraham lo reconocía como su sacerdote. Y todos los reyes de Sodoma y Gomorra que estaban ahí, sus siervos, se acercaron a Abraham y le rogaron que regresara con ellos y con sus siervos y que tomara toda la propiedad, que le regresara los siervos, pero que se quedara con las pertenencias. Entonces Abraham le contestó a Bera, el rey de Sodoma, diciendo: mientras viva el Señor, o si el Señor vive, o vive el Señor que creó el cielo y la tierra, que redimió mi alma de la aflicción y que me ha salvado en este día de mis enemigos y los entregó en mis manos, que no tomaré nada que te pertenezca a ti, para que tú nunca digas el día de mañana: yo enriquecí a Abraham. Yo enriquecí a Abraham. Porque el Señor mi Dios, en quien yo he confiado, me ha dicho: no te hará falta nada, porque yo te bendeciré en todos tus caminos y en toda la obra de tus manos. Esa es una promesa de Dios para los justos. No te hará falta nada. Libro de Yasher, capítulo 18, versículo 4. Y el Señor se le apareció en la planicie de Mamre y envió a 3 de sus ángeles ministradores para visitarlo. Y cuando él estaba sentado al pie de la tienda, al pie de la puerta de la tienda, levantó sus ojos y vio 3 hombres que venían a la distancia. Y él se levantó y corrió a encontrarlos. Y se les postró y le dijo: venid a mi casa. Y le dijo: si yo he encontrado gracia en vuestros ojos, por favor, volveos aquí y comed un poco de pan conmigo. Y él vino y preparó pan para ellos. Y ellos se volvieron y se fueron con él, y él les dio agua para que lavasen sus pies, y los colocó sentados bajo un árbol a la pie de su tienda. Interesante, ¿no? Suena mucho como el lavamiento de los pies de Jesús y sus discípulos. ¿Por qué Jesús le lavó los pies a sus discípulos? Para recordarles este momento en el cual Jesús le fueron lavados los pies por Abraham. Y Jesús le está devolviendo el favor a los hijos de Abraham. Entonces Abraham vino a Sara. Abraham corrió y tomó un ternero y se preparó, se apresuró en matarlo y se lo dio a su siervo Eleazar para que lo preparara. Abraham después vino a Sara en la tienda y le dijo: prepara 3 medidas de harina y haz tortas de pan para que lleven carne, o sea, sándwiches de carne. Y eso fue lo que ella hizo. Y Abraham entonces corrió y trajo ante ellos mantequilla,
miel, carne, pan, y les dio de comer hasta que ya era suficiente, y ellos comieron. O sea, una cena. Muy bien. Segunda de Pedro 2, versículo 7. Y Dios libró al justo Lot. Lot era justo, el único justo que había en Sodoma. ¿Por qué? Porque Lot corrió a recibir a los ángeles también. ¿Por qué Abraham corrió a recibir a 3 hombres extraños y por qué Lot corrió también? Dice, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, por eso siempre vas a ver la simbología de Sodoma y Gomorra cuando Dios se refiere a Israel. Ustedes son Sodoma y Gomorra, les decía, porque tienen los mismos pecados de Sodoma y Gomorra. Por eso en Apocalipsis le llama Sodoma y Egipto. Tú puedes leer Isaías 1, donde Dios los llama, si el Señor de los ejércitos o si el Señor de las huestes no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y después les llama príncipes de Sodoma. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. Entonces dice Dios, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, que es lo mismo, luna nueva, porque los días de reposo, los verdaderos Shabbat, empezaban a contarse a partir de la luna nueva. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Por qué? Porque dejan morir al pobre. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, o sea, hagan justicia. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Eso es la justicia. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Muy bien. Mira lo que dice de Jerusalén Dios. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad. Pero ahora solo hay homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno. Van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. ¿Por qué? Porque así como lo hiciste con el más pequeño, me lo hiciste a mí. Mateo 25. Versículo 31 al 46. Después dice esta promesa. Versículo 26. Yo restauraré tus jueces como en el principio. ¿De qué está hablando? Porque en el principio Jerusalén fue fundada por justos, por Melquisedec. Restauraré tus jueces como en el principio y tus consejeros serán como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Ya no va a ser llamada ramera. Ni ya no va a ser llamada Sodoma y Egipto, se va a llamar ciudad de justicia, para que el Rey de justicia venga, establezca su reino de justicia, con su cetro de justicia, con su mandamiento de justicia. Pero los rebeldes y los pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan al Señor serán consumidos. Marcos 7, Jesús le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la ley de ellos. Y hoy en día es la ley noádica. Os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Bien que invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, no por cumplir la ley noádica, por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, porque la fe es una cualidad espiritual que viene de Dios. No es de todos la fe. La fe viene de oír y de oír de la palabra de Dios. Es una capacidad espiritual de Dios. Solo los elegidos pueden tener fe. Por tanto, solo los elegidos pueden ser pueblo de Dios. Por la fe ofreció a Dios Abel un más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Así que ahí te lo dice. Por fe, Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Por la fe, Abraham. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios para buscarle, tiene que creer que le hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido, no por las leyes noádicas. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, no por la ley noádica. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es por la fe, no por la ley noádica. Así que vamos a ir entendiendo qué es la justicia, por qué Abraham era justo, por qué Job era justo y por qué Lot era justo. Porque Lot corrió a recibir extranjeros en su casa y los protegió de los sodomitas que querían violarlos. Hospitalidad, generosidad. Proverbio 21:26 dice: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Los justos heredarán la tierra, dice el Salmo 37, y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Entonces, ¿quién es el justo? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bien. Entonces, Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, no por medio de leyes de hombres ni tradiciones. Por fe y para fe, o sea, por medio de revelación de Dios, de su Espíritu, para ejercerla en obediencia. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El justo no vivirá por la ley noádica, el justo por la fe vivirá. Y ese es otro poderoso versículo que tienes que memorizarte. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. O sea, soberbia, saciedad de pan, ociosidad, indiferencia. El impío es así, mas el justo por su fe vivirá, porque obedecerá a Dios y hará la justicia, porque entenderá que Dios no quiere leyes y sacrificios, quiere justicia. Hacer justicia y juicio es para el Señor más agradable que sacrificio. No importa qué ley rabínica noádica se inventen, nunca va a ser más agradable eso que la justicia y el juicio para Dios.
Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué es misericordia? Justicia. Ser justo, ser misericordioso. Y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Y qué es conocimiento de Dios? Entender la ley de la justicia. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí, porque no obedecen a la justicia. Entonces, si tú te vas conmigo a Proverbios 2, entenderás cómo es que entiendes la justicia. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor al Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor es el que da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos o a los justos. Es escudo a los que caminan rectamente, los justos. Es el que guarda la vereda del juicio o de la justicia y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. ¿Cuándo? Cuando la sabiduría entrar en tu corazón por medio de la fe que viene de oír y de oír de la palabra de Dios, y la ciencia fuere grata a tu alma. La verdadera ciencia, no la ciencia que pregonan en la NASA. La discreción te guardará y te preservarán la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas de tinieblas. Muy bien, yo creo que quedó claro que las leyes noádicas tienen la perversa intención de quitarte la justicia de Dios y traerte una justicia social y una falsa justicia noádica, rabínica. Con palabras en hebreo te van a embaucar para que tú creas que ellos tienen la razón y que tú no, y vas a sacrificar tu salvación eterna por negar a Cristo para cumplir con la tradición noádica que te quieren imponer. Porque te van a obligar a dos alternativas. O te vuelves judío y niegas a Jesús como verdadero judío, judaico, o te niegas a Jesús como un noádico. Elige judaico o noaico. Y tú te vas a quedar entre la espada y la pared. No vas a saber qué decidir porque eres un neófito ignorante, que no entiendes la justicia porque nunca la escudriñaste, porque solo ibas el domingo a la iglesia de 10 a 12 y tu pastor viene del sistema teológico rabínico que viene de la sinagoga de Satanás, donde te robaron la justicia para traerte esta falsa justicia. Tal como Pablo lo dijo, que ignorando la justicia de Dios establecieron su propia justicia. Tal como lo dijo Jesús. ¿Estás preparado para poder presentar defensa en sabia mansedumbre? Para poder enfrentar a estos rabinos astutos que te van a embaucar con ese montón de explicaciones y van a hacer gestos y expresiones de que a ti te falta en la cabeza para que te hagan sentir como un ignorante. Y lo eres. Por eso tienes que estudiar y escudriñar la Torá, la ley de ellos, el Antiguo Testamento, para poderles refutar con las mismas palabras de su ley y profetas, como Jesús lo hacía. Porque si tú vas a defenderte con el Nuevo Testamento, ellos no van a tomar el Nuevo Testamento, pero sí van a tomar la ley y los profetas. Por eso es importante que tú te eduques. Y tal como dijo Jesús, que un buen escriba docto encuentra tesoros tanto en lo nuevo como en lo viejo, porque tú ves cómo se entrelazan, como todos los versículos son la misma palabra, el mismo espíritu, repitiendo lo mismo. Por eso el libro de Yasher, el libro de Enoc, el libro de Melquisedec hablan lo mismo que la Biblia. Todo es paralelo. No son libros espurios, apócrifos de gnósticos y de escenos y de qué sé yo. Son libros inspirados por el Espíritu Santo porque se confirman, porque son idénticas las palabras que usa. Y tú deberías de entenderlo. Pero tú no quieres entenderlo porque no te conviene. Oh, bueno, está bien. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Quién fue que dijo eso? Ah, claro que sí. ¿No fue Dios? Entonces, al final de cuentas, Dios tenía razón. Todo parece indicar que la culpa la tienes tú. Porque tú no quieres estudiar. Porque tú no quieres entender. Porque tú has encontrado la manera de escaparte de hacer la tarea. Crees que con ver los videos del hermano Fausto, tú ya entiendes todo. No.
Yo no lo sé todo, estoy en un viaje de descubrimiento, buscando todas las maneras posibles de mostrarte la verdad que tú no quieres encontrar, por pereza o por cualquier motivo. No sé cuál es el motivo. Mi pregunta es, ¿cuál es el motivo de poner tu vida en peligro y tu eternidad en peligro? ¿Para conformarte a las masas? El camino estrecho es para que pocos lo encuentren. El camino ancho y amplio es el que lleva a perdición. ¿Por qué quieres ser parte del camino ancho y amplio? Que es la religión, diseñada por los rabinos para quitarte el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Quieres irte al infierno? ¿Quieres que tus hijos vayan al infierno? ¿Quieres que tu esposa y toda tu familia vayan al infierno? Eso es exactamente lo que tú estás haciendo. Ignorando la justicia de Dios para ir detrás de las tradiciones de hombres que van a venir con este movimiento hasídico, rabínico mundial y el Sanhedrín mundial. Y los cristianos no tienen la más mínima esperanza. Porque no entienden la justicia, no entienden la ley de Dios, no entienden que es cierto lo que dice este rabino. Antes de la ley de Moisés, habían leyes. Son las leyes del pacto de justicia. Y yo te los enseñé en el sacerdocio de justicia, que con mucho sacrificio grabé, para que tú solamente tuvieras que ver los videos, escudriñar y aprender. La justicia es todo. La justicia es el reino, la justicia es la recompensa, el galardón, la salvación, la ley, el mandamiento, la palabra. La justicia es Jesús. Por tanto, estos rabinos no entienden quién es Jesús, porque no entienden la justicia, no son hijos de Dios. Quiero que tú abras tus ojos, leas. Mi afán es tratar de explicarte a partir de este domingo, si Dios me lo permite. Empezaremos a explorar los apócrifos, los libros que están ahí, que nadie quiere leer porque le tienen miedo, porque le dijeron por ahí, no lo lea, es muy complejo para usted. Pero están los profetas, Isaías, Jeremías, Zacarías, todo está ahí. Léelos, aprende, sal de tu ignorancia, porque quiero salvarte de la trampa de muerte que viene. No lo puedo hacer solo. Necesito más pregoneros de justicia. Gente como tú que escuchas, que entiendes, que aprendes, que le agarras hambre y empiezas a entender y empiezas a predicarlo. Pero no entres en debates religiosos, porque vas a encontrarte con católicos que te quieren meter a la fuerza a la Virgen María y a la Virgen de Guadalupe y a la Virgen de Suyapa. No. Enfócate en la justicia, enfócate en Jesús, enfócate en los mandamientos, en todo lo que yo te he enseñado y podrás traerlos a la luz. Y ellos mismos irán dejando todas esas doctrinas y tradiciones y tonteras que al igual que los rabinos quieren dar a entender que está en la Biblia, pero no está en la Biblia. Son inventos. No inventes, hermano. Aprende. Yo para eso estoy, para enseñarte, para darte toda la sabiduría que yo he recibido de gracia. La recibí, de gracia la doy, porque te amo. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús, mis hermanos. Nos veremos pronto. Hasta luego.